Muy, pero muy buenas tardes a todos. Para mí es una alegría que nuevamente nos podamos conectar para este curso de formación y crecimiento personal, un curso dirigido a cada uno de nosotros para nuestro propio crecimiento, pero también para aquellos que tienen la gran responsabilidad de educar hijos. Es un curso que les va a servir muchísimo para poder sacar lo mejor de sus hijos, para darles y ofrecerles las mejores herramientas para que después ellos libremente, por sus propias decisiones, por el camino que elijan, puedan llegar a ser las mejores personas que puedan ser. El ser perfectos, ese deseo de perfección que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, nuevamente recordarles que todos aquellos que me preguntan dónde están los resúmenes, notas, dónde pueden encontrar más, simplemente visiten mi página www.pablomუნoziturrieta.com. Ahí mismo van a encontrar información acerca de este curso, van a encontrar información acerca de muchos otros cursos que ya he dado o que voy a dar próximamente. Entonces, les quiero comentar un poco sobre esto. Voy a dar un curso que está conectado a este, es la continuación de este curso, pero centrado especialmente en las cuestiones afectivas y emocionales. Así que, sea que ustedes tengan esta situación familiar, sea que no la tengan, yo les recomiendo que este curso lo hagan, especialmente para entender qué es la atracción hacia el mismo sexo, por qué es que ocurre, cuáles son los factores, cómo ayudar a una persona, por qué hay que tener compasión, por qué hay que tenderle una mano, por qué hay que apoyar mucho a esos padres que están pasando a veces momentos muy dolorosos. Es un curso que yo creo que puede iluminar mucho, especialmente teniendo en cuenta que hay tantas mentiras dando vueltas por ahí. Hay tanta ideología, hay tanta imposición que no tiene absolutamente ningún fundamento científico. Hay tanta tergiversación al respecto. Entonces, es un curso por el cual estoy siendo fuertemente atacado, como muchos se habrán dado cuenta tal vez en las redes sociales. Pero bueno, eso es parte de la vida. Aquí estamos en este curso de formación y crecimiento personal. Pero quería decirles lo siguiente. El motivo del curso es enseñar herramientas y dar teoría con respecto a la propia formación personal, especialmente orientado a las virtudes, orientado a los mecanismos neurobiológicos que son fundamento de todo eso. Entonces vamos a hablar un poco de eso hoy día. Pero sin embargo, debido a la cantidad de preguntas y consultas que recibí, me pareció importantísimo pasar mucho más tiempo de lo que yo había planeado en este tema, la afectividad humana. Especialmente cómo debemos tratar la afectividad humana por medio de dos virtudes centrales. Hemos reducido todo a dos virtudes, todo este tratado gigantesco de virtudes, a pesar de que he mencionado muchas virtudes a lo largo del camino. Pero hemos hablado de la virtud de la ecuanimidad, ¿sí?, que es importantísimo. Y hoy día vamos a hacer referencia a otra virtud que es fundamental. Por eso también he pasado tiempo en esto, que es la virtud del orden. Este va a ser el tema de hoy. Hay dos virtudes que son el fundamento. Si queremos construir sobre la roca firme para poder ser las mejores personas posibles, con la ayuda de Dios, obviamente, y de nuestro entorno, y nuestra familia, y de todos aquellos que Dios vaya poniendo en nuestro camino, hace falta trabajar mucho en estas dos virtudes. Ecuanimidad para el control de las emociones y la virtud del orden para ordenar no solamente esas emociones, hay mucha relación ahí, sino también para ordenar nuestro entorno, ordenar nuestra casa y ordenar nuestra vida, nuestra persona, que es lo más importante, es el objeto principal de la virtud del orden. Pero vamos a hablar mucho hoy día también de cuestiones de neurobiología. Yo creo que va a ser muy, muy interesante, porque como les he comentado muchas veces, este trabajo que estoy haciendo ya de muchos años con respecto a la formación personal, una especie de manual para ayudar a los padres a educar a sus hijos, lo estoy haciendo desde el punto de vista y de base de la neurobiología y todos los descubrimientos acerca del cerebro y el comportamiento humano, de tal manera que sea una sólida defensa del camino de la virtud, un camino que está siendo atacado, un camino que está siendo negado por filosofías ideologizadas, mentirosas, como el posmodernismo, que niega que exista el bien y el mal, que niega que exista la virtud como tal, donde no hay ni bueno ni malo, donde todo es relativo, donde todo se reduce al sentimiento, a la autopercepción, a lo que uno decida.
Entonces vamos a explicar eso en esta clase de hoy. Va a ser muy importante, pero anunciarles lo siguiente. Muchos se van a quedar con ganas de más virtudes, pero ¿qué pasó con la virtud de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza? Virtudes esenciales. Bueno, pasó lo siguiente, que lamentablemente no tenemos tiempo para hablar más o dar más cosas. Entonces, en este curso vamos a hablar de estas virtudes fundamentales, son la roca firme. En el que viene vamos a hablar mucho de la afectividad en relación, vamos a profundizar mucho más todavía lo que estamos viendo hoy o en estas clases. Pero en octubre vamos a recomenzar con lo que vendría a ser la segunda parte, y eso sí va a estar enfocado en 8 sesiones en las cuales vamos a tratar una virtud por sesión. Y si me quedo corto, voy a seguir haciendo distintos videos y demás para hablar de todas las virtudes habidas y por haber. Por eso les recomiendo que se suscriban a este canal. Aquí voy a compartir la información, que se suscriban de tal manera que cada vez que yo subo un video no se lo pierdan. Vamos aquí a compartir. Entonces, tenemos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y me pueden seguir por las redes sociales, en mi página web también. Pero si se suscriben a mi canal de YouTube y ponen la notificación, cada vez que yo comparta un nuevo video, no se lo van a perder. Y la razón por la cual lo estoy haciendo aquí en este canal de YouTube, a todo esto, es porque muchos de ustedes tienen una vida ordenada. Vamos a hablar del orden hoy. Tienen sus horarios, sus ocupaciones, sus niños. Y entonces, de esta manera les doy la libertad para que ustedes al curso lo vean cuando mejor puedan. Porque yo no puedo pretender que tengan una vida ordenada y después imponerle en tal horario que tienen que hacer este curso. Entonces yo lo hago así para que ustedes se acomoden. Muchos, obviamente aquí tenemos más de 100 personas, lo están viendo en vivo y en directo, pero hay más de 1000 personas que lo ven después de que llegan de trabajar, a la noche, cuando se desocupan, cuando ponen a dormir al bebé. Hay una mamá que me contó que se pone los auriculares y cuando se pone a amamantar al bebé, se pone a ver el curso. Así que un saludo enorme también a todos ustedes que con tanto esfuerzo están tratando de ser la mejor persona que puedan ser, los mejores padres, los mejores hijos, las mejores mamás. Entonces, una alegría también ser parte de cada uno de nosotros. Entonces, alentarlos, el material lo voy a enviar esta noche. Si alguno no les llega, por favor, escríbanme a todos los que han donado. Si no les llega el material, me dicen. El curso que viene voy a tener material interesantísimo y el curso de octubre también más material muy interesante para la propia formación y demás. Tengo un trabajo práctico que apunta también al crecimiento personal de cada uno de ustedes, para todos aquellos que quieran hacer el certificado o el diploma que tiene reconocimiento oficial en México. Les he preparado un trabajo práctico en el cual tengan que hacer un trabajo de introspección y un trabajo de análisis personal. Yo creo que les va a servir mucho. Así que los que lo quieran hacer, va a ir por el email junto con el material. Muy bien, vamos entonces a comenzar con un curso, con una sesión que es muy, pero muy interesante. Yo siempre digo lo siguiente: quiero dar las clases de tal manera que cada día se ponga mejor la situación. Entonces, agradecer a todos los que se están conectando, agradecer a todos los que han donado. Les recuerdo que gracias a las donaciones es posible seguir haciendo todo esto. Si alguno no puede donar y quiere donar más adelante, también lo puede hacer y va a recibir el material, va a poder acceder al curso, al certificado y demás. Si alguno llega a encontrarse con este curso más adelante, en el 2025, en el 2030, lo puede hacer, sí lo puede hacer. Mientras esté vivo, vamos a seguir con todo este trabajo. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la virtud del orden. Una virtud fundamental. ¿Por qué es eso? Porque el orden es una virtud que es un fundamento, una base para muchas otras virtudes, para muchos otros hábitos. Vamos a ver cómo en el cerebro también las funciones ejecutivas que tienen relación al orden son funciones que se necesitan para poder seguir avanzando en otros aspectos. Es como, por ejemplo, decir, vamos a construir una casa, pero para construir una casa, para construir un hogar, necesitamos tener un fundamento sólido. Si no tenemos unas paredes, no podemos ponerle un techo. Lo mismo pasa
en el cerebro. El cerebro vendría a ser como una cebolla, aunque no funciona así, pero les voy a dar el ejemplo, donde tenemos muchas capas. Y si queremos tener una cáscara, necesitamos las capas internas. Y esas capas internas hay que irlas desarrollando por el trabajo personal. Entonces, es parte del orden de la formación fundamental del ser humano. El orden interno se da, por ejemplo, y lo voy a poner aquí, voy a compartir con ustedes un gráfico que diseñé hace unos minutos para entender el lugar de la virtud del orden. La virtud del orden es una virtud que apunta a la persona toda, no solamente a cuestiones materiales de ordenar la casa, de ordenar la habitación, de hacer la comida siguiendo un orden, siguiendo una receta. Está todo muy relacionado y es muy importante, tanto uno como la otra. Pero vamos a apuntar a algo mucho más profundo y vamos a ver cómo es el camino para llegar a eso más profundo en la vida de cada uno. Y la virtud del orden, como todas las virtudes, están todas muy relacionadas. Por eso, la frase de nuestro Señor Jesucristo cuando dice buscad el reino de Dios y todo lo demás, y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura, es una realidad de la neurobiología, es una realidad de la psiquiatría. Cuando se trata un aspecto, como todo está interconectado por esa unión que tenemos entre cuerpo y alma y esa unión de todos los órganos y las funciones corporales en el cerebro, todas las virtudes también, si mejoramos en una, automáticamente mejoramos en el resto. Eso es maravilloso, lo cual hace más fácil también el trabajo de cada uno. Entonces, la virtud del orden apunta a la armonía interior, al equilibrio interior, a la moderación, al autodominio. Y ahí nos damos cuenta, pero entonces el orden tiene una relación estrecha con otras virtudes importantísimas, porque aquí estamos viendo en este gráfico, la armonía que nos trae el orden está relacionada con la ecuanimidad de la cual venimos hablando. El equilibrio interior, ese equilibrio de las emociones, ese control emocional del cual hablamos la sesión pasada, está relacionado con la ecuanimidad también. Entonces, ¿es posible tener orden y no tener ecuanimidad? ¿O es posible tener ecuanimidad y no tener orden? No, se dan las dos juntas. Por eso, miren qué interesante, cuando trabajen con sus niños o personalmente en el orden, están trabajando en todos estos aspectos. El orden también trae moderación. Y la moderación está relacionada con la virtud de la templanza, la virtud que fortalece y ordena el apetito concupiscible, del cual habíamos hablado, y todas esas emociones que están relacionadas. También la virtud del orden trae el autodominio como parte suya. Y el autodominio tiene relación con la fortaleza que es la virtud que nos ayuda a ordenarnos con respecto a todas las emociones del apetito irascible. Aquí hablamos de la ira, hablamos del coraje, de la desesperación, de la esperanza. Muy importante entonces, es muy importante trabajar en esto. Y muchas veces estamos ayudando al niño sin saberlo, al momento de ordenar, de acomodar sus cosas, de exigirle, le estamos ayudando a futuro, porque esto lo vamos a ver, cómo el niño y en la estructura neurobiológica, el cerebro, trabaja también a futuro. Es decir, lo que aprendemos hoy en cuestiones muy simples y elementales es requerido para después en el futuro transferirlo a situaciones más complejas. Y muchas veces, gracias a que la madre o el padre le exigió constantemente al hijo el ordenar su habitación, de tal manera que eso lo interiorizó y lo personalizó y se hizo parte de su personalidad, esa persona después tiene un orden muy grande en el trabajo porque va transfiriendo, hay toda una cadena. Y gracias a eso esa persona puede tener su propia compañía, esa persona puede tener una buena familia, esa persona puede tener un hogar, esa persona puede alcanzar muchas cosas en la vida por una cosa muy simple. Es interesante. Es interesantísimo cómo funciona entonces el cerebro humano. Entonces aquí tenemos este gráfico que he armado para todos ustedes haciendo una relación. Ahora bien, el orden interno al cual apunta es un orden interno en relación a las emociones, en relación a la inteligencia, en relación a la virtud a la voluntad, perdón. Y entonces también podemos hacer una referencia externa. Un orden que se encuentra, por ejemplo, y aquí esto los va a sorprender. El orden
ayuda a que cuando transfiramos eso a partir de los 6 años, como vamos a ver en un momento, eso se transfiere al momento de hablar, el momento de expresarse, al momento de escribir, al momento de tener que explicar algo. Porque hay una lógica interna que nosotros tenemos que saber descubrir en todas las cosas. Y eso es lo que nos da el orden. Porque hay un orden inscrito en la realidad. Es lo que los antiguos llamaban el orden natural, el orden de las cosas. Y entonces ese orden se manifiesta en las palabras, en las ideas, en la escritura, en la organización de la vida, en el día a día de cada uno. Cuando uno se levanta y dice, ¿qué voy a hacer hoy? En las prioridades, en los pasos a seguir, en una receta. Cuando la mamá nos prepara una torta, cuando la mamá nos prepara una lasaña, cuando la mamá nos prepara una comida compleja, uno tiene que seguir pasos, tiene que seguir un orden. Y si ese orden no se da, la comida no va a salir igual. La comida no va a absorber los sabores necesarios durante la cocción para que sea lo más rico posible. Entonces, es fundamental ser ordenado para todo, pero especialmente para crecer personalmente. Sin orden es imposible crecer. Lo contrario es el caos. Por eso es importante. Y muchos preguntarán ahora, pero bueno, a ver, me doy cuenta que soy un desordenado. Me doy cuenta que mi vida es un caos. ¿Cómo hago para reordenar mi vida? Y esto es para los adultos. Yo les recomiendo lo siguiente, que vayan a la regla número 6 del curso 12 reglas para la vida. Si no hicieron el curso, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y encuentren este video. Regla 6 del curso 12 reglas para la vida, porque es así como se alcanza el orden. Y ahí hablé muchísimo sobre este tema. Tienen una sesión de prácticamente 1 hora y media donde se explica específicamente este tema que acabo de mencionar. Ahora bien, entonces, el orden no solamente es de tipo material, sino también o principalmente personal, como les mencionaba recién. Pero desde el punto de vista neurobiológico, el ordenar se realiza por medio de una actividad de ciertas funciones del cerebro. Yo les explicaba cómo en el cerebro tenemos muchas funciones, cómo esas funciones se van activando. Y hay funciones que se activan desde el comienzo, pero sin embargo no alcanzan su maduración, no alcanzan su máximo en cuanto a la ejecución hasta los 18 años. Y este es el caso de la virtud del orden. El orden tiene una relación con ciertas funciones cerebrales, especialmente con lo que se llama la actividad de las funciones ejecutivas del cerebro. En el cerebro tenemos una sección, y lo voy a mostrar aquí con una foto para que se entienda mejor. Tenemos en nuestro cerebro un sector muy importante que es la corteza prefrontal. Aquí si ven, lo que se ve en rosado vendría a ser la parte ubicado en lo que sería hacia la frente de la persona. Esta corteza prefrontal. Preguntan si hay problemas neurológicos que puedan impedir el ser ordenado. Sí, cuando hay especialmente algún problema en el cerebro que especialmente impida el habla, que impida alguna de las funciones que vamos a ver en un momento. Puede ser, y eso hay que estudiarlo, y por eso hay que hacer una tomografía computada a la persona cuando hay situaciones así para descartar que no sea una cuestión cerebral lo que puede impedir alguna de las funciones que vamos a ver en un momento. Pero ahí les dejo un cerebro bien formado. La función ejecutiva del cerebro, las funciones ejecutivas, se desarrollan en la corteza prefrontal, especialmente en el lóbulo frontal. Sí, el lóbulo frontal y dentro del lóbulo frontal la corteza prefrontal. La función ejecutiva, ¿qué son? Son procesos que tienen como función o como objeto el modo en el que una persona es capaz de manejarse por sí misma y utilizar sus propios recursos, por ejemplo, su propio cuerpo y demás, para conseguir un objetivo, y especialmente un objetivo nuevo. Entonces, cada vez que, por ejemplo, ustedes se levantan a la mañana y dicen, ¿qué tengo que hacer hoy? Y hoy tengo que hacer todo esto, y lo ponen por escrito. Y luego dicen, bueno, ¿cómo voy a alcanzar esto? Tengo que ir a la escuela, tengo que llevar a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que hacer esta tarea, tengo que leer este libro, tengo que atender la clase de Pablo a tal hora. Y entonces,
el sector del cerebro que se activa y que se ilumina es este. Todo aquello que tenemos que ver con respecto a las funciones. Pero lo interesante es que estas funciones, yo voy a poner alguna bibliografía para los que quieran profundizar un poco más. Voy a recomendar algunos libros que son muy interesantes sobre neurobiología y especialmente el desarrollo del cerebro en el niño y demás. Eso lo voy a poner en mi página con las lecturas que siempre pongo. Ahora, dentro de estas funciones que realiza el cerebro, tenemos un grupo de habilidades que tienen como objetivo principal el adaptar a la persona a situaciones que sean nuevas y complejas, que vayan más allá de las conductas que hace cada día o de las conductas automáticas. Esto es muy importante porque ahí, por ejemplo, me preguntan lo siguiente. Si algún tramo en la vida puede perjudicar la virtud del orden que se tenía en el pasado. Sí, sí lo puede hacer. E incluso puede generar una impresión tan grande que afecte las redes, por así, la estructura neuronal de la persona. Y por eso hay que reeducar a la persona. Hay que pasar por un proceso de reeducación, que es lo que busca muchas veces el tratamiento. Un tratamiento de psicoterapia, un tratamiento de adicción, por ejemplo, cuando la persona ha desarrollado algún trastorno debido a un trauma que lo ha dejado marcado. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros somos una realidad psicosomática. Tenemos no solamente las emociones, sino que también tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad, tenemos la libertad, pero también tenemos un cuerpo y tenemos funciones cerebrales que tienen un asiento físico. Y cuando la impresión de las emociones es muy fuerte, eso deja una marca también en la estructura neuronal de la persona. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, yo les decía la semana pasada que con la cocaína basta que la persona se drogue una sola vez para causar un impacto tal en la estructura cerebral que la persona queda adicta, que la persona se lo pide para siempre. Lo mismo pasa con la heroína. Y lo terrible de esto es que la euforia que causan estas drogas solamente se causa una vez. Entonces la persona vuelve a buscarlo. Y por eso terminan muchos, lamentablemente, muriendo por sobredosis. ¿Por qué es eso? Porque esa euforia no la vuelven a alcanzar nunca más en la vida. Es tremendo realmente, es tremendo esa situación que puede vivir una persona. Por eso el curso de la semana del mes que viene va a apuntar a eso. ¿Cómo evitar que un niño llegue a ese extremo? ¿Cómo evitar que un joven busque en la droga, en el alcohol, en el sexo, en la búsqueda emocional, afectiva, un vacío que se le ha llenado muchas veces en su desarrollo psicoemocional? Pero muy bien, vamos a hablar entonces de una cosa muy interesante de la neurobiología. Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Y para eso armé un gráfico que voy a compartir con ustedes. Esperan un segundo que se me cerró ese gráfico, me parece, porque no lo encuentro. ¿Dónde lo dejé? Lo voy a tener que abrir nuevamente, discúlpenme, funciones ejecutivas, aquí lo tengo. Que lo armé más temprano Aquí está, muy bien. Vamos a explicar entonces las funciones ejecutivas del cerebro. Lo voy a poner en grande para que se vea muy bien. Simplemente como no me entraba y lo quería escribir con palabras grandes, aquí puse todas las funciones ejecutivas del cerebro. Elegí estas 8, que son las principales. Inhibición, cambio, control emocional, iniciación, memoria operativa, planificación, organización de materiales y seguimiento de uno mismo. Parece complicado, pero ahora lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Estas habilidades, son 8 habilidades, son las que se llaman las funciones ejecutivas del cerebro, que se encuentran en la corteza prefrontal y que tienen una relación muy grande con el orden y especialmente con las cosas nuevas, situaciones complejas y demás. La inhibición. Vamos a ir con la primera. ¿Qué significa la inhibición? Es la capacidad que tenemos nosotros, a partir de una actividad del cerebro, para interrumpir la propia conducta en el momento oportuno. Y esto incluye acciones, como pueden ser pensamientos, como puede ser actividad mental. Por ejemplo, estamos en una situación en la cual una persona que tiene una tentación se siente llevada a una adicción, al alcohol, a malas compañías, a imágenes tal vez que lo pueden perturbar, y entonces la persona decide voluntariamente cortar. Y eso el cerebro responde por medio de la inhibición. Inhibe, interrumpe la propia conducta. O por ejemplo, cuando un niño se porta mal,
Y aquí les voy a dar un ejemplo muy, pero muy concreto y que les puede servir mucho. Cuando ustedes ven que un hijo está haciendo algo que no les gusta y que está mal, es importante cortarlo y es importante corregirlo. Cuando ustedes al niño lo corrigen, inmediatamente el niño frena, pero quien causa ese freno desde el punto de vista neurobiológico es la función ejecutiva del cerebro, es la inhibición. Por eso es importantísimo corregir a los niños, porque también están ejerciéndole desde el punto de vista neurobiológico, una corrección que les va a ayudar mucho, porque después el cerebro se acostumbra a inhibirse cuando tiene que inhibirse. Obviamente que no tiene que ser extremo, pero es importante tener esa función activa. Y si un niño, por ejemplo, pasa que uno lo corrige, uno lo calla y el niño no presta atención, es porque lamentablemente, por cuestiones muchas veces de mala educación, nunca activó esos sectores del cerebro. Entonces, la persona es inmadura. Cuando decimos que hay un adulto que es inmaduro, porque tal vez no tiene la inhibición que le corresponde de acuerdo a su edad, es porque lamentablemente también tiene un afecto neurobiológico en su estructura cerebral, porque no tuvo este orden que era necesario. Hablamos entonces también y yo espero que esto se entienda bien, ¿sí? Si tenemos debilidad, por ejemplo, para interrumpir una acción dirigida por los impulsos, entonces somos impulsivos. Lo contrario de ser inhibido es ser impulsivo. Y el ser impulsivo es peligroso. Una persona que actúa por impulso. Significa que la persona tiene que ser reeducada. Y tiene que ser reeducada de tal manera que esa estructura neurobiológica se acomode y esas funciones inhibitivas se activen, porque nunca las ha usado. Y con el cerebro pasa lo mismo que con cualquier otro órgano del cuerpo. Si no se usa, se atrofia. Por eso, a tener en cuenta esto en los hijos. A ver, ¿cómo ayudo a mi hijo a que se inhiba cuando se tiene que inhibir? Por la corrección muchas veces. El cambio. ¿Qué es el cambio? Es la capacidad del cerebro de pasar libremente de una acción a otra, con flexibilidad. ¿Para qué? Para responder adecuadamente a una acción. Miren qué importante entonces. La capacidad del niño, cuando la madre le dice, vení a ayudarme, deja eso, anda a hacer las compras, vengan a la mesa que hay que comer, apaguen el televisor. Todo eso responde en el niño y en la persona a una ejecución del cerebro. Y entonces, por eso los padres tienen que entrenar a los hijos de tal manera que los hijos inmediatamente tengan un dominio, porque no solamente que los van a hacer fuertes, no solamente que los van a hacer emocionalmente controlados, pero especialmente van a activar funciones neurobiológicas. Miren qué interesante esto, ¿no? Y son funciones que preguntan a qué edad, son funciones que se van activando desde el comienzo. Vamos a ver cómo incluso desde que el niño nace necesita de este orden. A las mamás, por ejemplo, que me están escuchando y que han tenido que amamantar, si ustedes no le dan un orden de amamantamiento, de alimentación al bebé recién nacido, eso puede producir un trastorno fisiológico en ese niño. El niño necesita el orden de mamar a determinadas horas y mientras más estable sea eso, mejor. Eso es lo que recomienda todo pediatra. Eso tiene una relación también con estas funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, el cambio. Obviamente que tenemos que ir probando en estos niños y nos vamos a ir dando cuenta que tal vez el cambio no lo ha llegado a controlar completamente, pero hay que seguir insistiendo entonces. No hay que tener realmente miedo. No hay que tener miedo de decir eso. La otra función, vamos a ponerlo en grande, es el control emocional, del cual hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Qué es el control emocional? Es la capacidad del cerebro para modular las respuestas emocionales, de tal manera que sean los pensamientos racionales los que controlen a los sentimientos y no los sentimientos los que controlen a mi pensamiento, a mi voluntad. Ahora, si me preguntan a qué edad se logra esto, eso depende de cada persona, pero posiblemente se va a lograr durante la juventud, a los 10 años, a los 9 años, eso varía en cada persona, por eso hablamos de la maduración, cuando un niño es muy maduro, por ejemplo, cuando se cumplen estas etapas, hay que apuntar a eso. Ahora bien, para llegar al control emocional, porque muchos de ustedes me dirán en este momento, pero Pablo, yo te escribí los otros días que a mí las emociones me manejan y tengo 30 años o 40 o 50. ¿Significa entonces que yo no he alcanzado
a dominar completamente desde el punto de vista neurobiológico el control emocional? Y yo le voy a decir, no, todavía no lo han logrado y es muy difícil lograrlo. Es un trabajo de toda la vida muchas veces. Es complicado, exige de muchas tesis, exige de mucho control personal, exige de realmente una profundidad espiritual, pero también exige de haber pasado por cosas muy duras. Porque cuando pasamos por cosas muy duras en la vida, entonces después es más fácil atravesar situaciones más fáciles. Si muchos dirán, estoy encerrado en mi casa por toda esta pandemia y que las emociones te hundan, pero uno después se da cuenta, pero hay personas que están sufriendo más. Yo pienso en el caso de este hombre, por ejemplo, en Argentina, del sur, en Neuquén, su hija, en la ciudad de Córdoba, para los que no sean de Argentina, está en el corazón de la Argentina, su hija enferma, muriéndose. El hombre quiere ir a visitarle y la policía no lo deja pasar y no la puede ver, no se puede despedir de su hija. Eso es dolor. Entonces uno dice, eso es sufrir realmente. Siempre hay alguien que sufre más que uno. Siempre hay alguien que tiene que pasar por situaciones tremendas y son esas situaciones tremendas las que van forjando el espíritu, las que van quemando y purificando, por así decir, para lograr este control emocional, que es importantísimo. Luego vamos a hablar de la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es la capacidad del cerebro para comenzar una tarea o actividad y para generar, por ejemplo, de manera independiente, ideas, respuestas, estrategias que solucionen un problema. Entonces, esta función cerebral de la iniciación es una función muy importante, como todas las otras, pero que se va a ir dando de acuerdo a distintos niveles. Entonces, si ustedes a un niño le dicen, deja lo que estás haciendo y van a poner la mesa, en el niño se van a requerir dos funciones ejecutivas. El cambio, dejar eso, e iniciarse, hacerlo. O muchas veces cuando el niño, por su propia voluntad, se ofrece y ayuda sin que le pidamos. Es cuando ya se adquirió el hábito. Entonces, automáticamente el cerebro se inicia. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida se van a encontrar con situaciones difíciles que no van a parecer tener solución. O en la compañía o en el trabajo. Y es ahí cuando se necesita de la cabeza, de esta función para iniciar y realmente pensar fuera de la caja, como se dice. Estas son las personas que, a causa del orden que han tenido en su vida, son las personas que avanzan las ciencias, son las personas que avanzan la literatura, son las personas que tienen una creatividad enorme para escribir, para presentar algo, para contar una historia, para descubrir nuevas cosas. ¿Por qué? Porque la función ejecutiva de la iniciación la tienen a 1000. Pero para llegar a eso hay que trabajar mucho y muchos años. ¿Se entiende? Entonces es interesante realmente. Ahora, vamos a la próxima, la memoria operativa. ¿Qué es la memoria operativa? Porque se acuerdan que cuando hablamos de la estructura del ser humano, la estructura metafísica, hablamos de la memoria como el receptor de todas las vivencias, ya sean buenas, ya sean malas, los recuerdos, lo que deja impresiones en el interior de cada uno. La memoria es lo que me puede causar, llevar a tener mucho resentimiento, victimizarme, tener un corazón grande con una persona porque me hizo algo bien, entonces estoy eternamente agradecido a esa persona. Un caso argentino, por ejemplo, es la gente que incluso hoy en día dice Perón nos regaló la bicicleta. Por ejemplo, Perón allá en los años 50, años 40, le hizo algo a la familia y entonces esa memoria que queda grabada y que controla y domina a la persona y muchas veces no lo deja pensar e ir más allá de la situación actual. Eso pasa mucho. Entonces, para dar un ejemplo, entonces la memoria, hablamos de ese tipo de memoria, pero ahora cuando hablo de la función operativa del cerebro, es una función que actúa en conjunto junto con el sentido interno de la memoria y de la imaginación. ¿Sí? Almacena temporalmente y procesa la información que voy recibiendo, entonces es el asiento de la imaginación. Y se activa cuando voy pensando, cuando hago tareas cognitivas relacionadas con toda esa información. Entonces, por ejemplo, yo les comienzo a contar una historia y mientras estoy contando la historia ustedes se imaginan algo, es esta función ejecutiva la que se activa, la memoria operativa, que tiene más relación a la imaginación en realidad, pero también con la memoria operativa.
Entre paréntesis, voy a hacer un comentario gracioso porque ayer o antes de ayer una persona me atacó como que no, en Twitter, un abogado de Argentina que trabaja para Carrió y demás, me atacó diciendo que era un estafador, que no sabía nada, que tenía un título en psicología filosófica, que es eso. A veces la ignorancia de la gente, la ignorancia, porque hablando de estos temas, muchos me preguntaron, ¿cómo estudiaste todo eso? O muchos psicólogos que me consultan, muchos filósofos que diciendo, a mí en la universidad nunca me enseñaron así. Jamás me enseñaron a explicar y especialmente a tener ese tratamiento interdisciplinario de una materia. Porque ese es el gran problema que yo veo hoy en día con respecto a la ciencia. Es que mucha gente se enfrasca o lo enfrascan en la universidad en estudiar aspectos psicológicos, a otros aspectos neurobiológicos, a otros el corazón, a otros lo hacen psiquiatra, a otros lo hacen filósofo. Pero sin embargo no hay una visión conjunta para poder reunir todo esto. Y hoy en día es absolutamente necesario tener una mirada y una visión interdisciplinaria de todas estas cosas. Porque si no hay mucha gente que habla y habla en vano y sin sentido, porque lo que dice no tiene un fundamento neurobiológico, entonces se acabó, ya está, perdiste, como pasa con la ideología de género, no tienen un fundamento científico, entonces son charlatanes. O pasa que la persona tiene se esmera tal vez para presentar una visión filosófica de algo, que no tiene entonces un fundamento neurobiológico. Puede pasar que dentro de la neurobiología, dentro de la biología, saltan con teorías que están totalmente agarradas de los pelos porque no tienen consistencia filosófica y lógica y metafísica. Eso pasa mucho en la astrofísica también, por ejemplo. Pasa mucho en la astrofísica porque comienzan a sacar hipótesis y teorías, pero no tienen un fundamento filosófico. Entonces es importante esto de de un estudio interdisciplinario realmente para poder abarcar esto. La memoria operativa. Luego viene la planificación. ¿Qué es esa función ejecutiva de la planificación? Es una capacidad para manejar las exigencias de una tarea. Una tarea que puede estar orientada al presente, puede estar orientada al futuro. Entonces, la mamá, por ejemplo, planifica el día, planifica las comidas de la semana. La persona planifica su vida de aquí a 5 años, como a mí me gusta decir siempre. Y entonces la planificación se activa, pero para que una persona adulta tenga al máximo esta ejecución, es importante ayudarle al niño a planificar, como vamos a ver en un momento. Tenemos la organización de materiales como otra función ejecutiva. ¿Qué significa? Es la capacidad para poner orden en el trabajo, en el juego, en el tiempo libre, en los espacios que yo tengo alrededor de mi casa, el ordenar mi habitación. Es una capacidad importantísima esta. Vamos a ver ahora en un momento a partir de las edades cómo debemos ir entonces activando esa función cerebral. Luego tenemos el seguimiento de uno mismo. ¿Qué significa el seguimiento de uno mismo? El hacer un seguimiento de lo que uno hace, una especie de examen personal, examen de conciencia, examen del estudio, medirlo y evaluarlo en relación a un estándar que uno se fija. Entonces uno dice, por ejemplo, de aquí a 5 años quiero hacer tal cosas, pero para lograr eso lo voy a partir en etapas y de aquí a 5 meses, por ejemplo, la primera etapa, tengo que haber avanzado tanto. Y entonces a los 5 meses uno compara qué logró con su estándar. Entonces, por ejemplo, uno dice, voy a estudiar inglés. Y para aprender bien en inglés, para decir un ejemplo tirado al aire, voy a necesitar de 5 años. Y entonces, esto es lo que yo quiero, hablar con perfección, escribir con perfección, poder desenvolverme, ver una película y entender todo. Pero para lograr eso lo voy a partir en etapas. El primer año voy a estudiar tal cosa, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero el primer año lo voy a dividir en más etapas. Entonces, el primer mes, hasta aquí tengo que saber tantas palabras, tengo que aprender esto, aquello, tengo que llegar a este libro hasta tal punto. Pero como son 30 días, luego hay que dividirlo en semanas. Lo voy a dividir en 4 partes. Entonces, de aquí al viernes, ¿cuánto tengo que lograr? Tengo que lograr esto. Y para lograr esto de aquí al viernes, entonces el lunes tengo que estudiarme tantas palabras, el martes tantas otras, el miércoles. Y así uno se examina, y así uno se hace una estructura. Es importantísimo hacer eso. Y voy a enseñarles cómo es importantísimo que los niños lo comiencen a hacer de chiquitos.
Es impresionante realmente eso y cómo ayuda en la vida para alcanzar a lograr mucho. Mucha gente dice, ¿cómo una persona logra tanto en la vida? Yo les decía la semana pasada que no es porque no tiene problemas, sino que porque vive encima de los problemas, pero también porque tiene un orden increíble. Y cuando una persona tiene un orden enorme, es impresionante cómo se potencia y la cantidad de cosas que puede hacer. Y a veces es simple. Muchos me preguntan, ¿pero cómo haces para leer un libro? Y uno dice, bueno, a ver, este libro que tengo aquí tiene 226 páginas. Entonces, si yo lo quiero leer de aquí, supongamos, la semana que viene son 7 días, lo voy a dividir en 7. Entonces, 210 páginas dividido en 7 me da 30 páginas. Si yo leo 30 páginas por día, entonces significa que a la mañana tengo que leer 10 páginas, después al mediodía leo 10, cuando voy al trabajo y a la noche leo 10 más. Y ahí lo completé, en una semana lo leí. Y si en una semana leo un libro, en un mes puedo leer 4. Y si en un mes leo 4, ¿cuánto pueden leer en un año? Es impresionante, se leen 48 libros. Y uno dirá, pero 48 libros leyendo solamente 30 páginas al día. Sí se puede, pero hay que tener orden, la organización de los materiales. Y es importante entonces entrenar el cerebro al respecto. Y el seguimiento de uno mismo, el seguimiento para poder realmente constantemente, ¿cierto? Pero sin caer ya en una cuestión mórbida de todo el tiempo estar examinándose. Pero es importante hacerse el seguimiento de cada uno. Entonces preguntarse, a ver, ¿estoy haciendo realmente el seguimiento de mí mismo o no? Entonces, estas son las funciones, la voy a poner en mi página web, es importantísimo. Los que quieran profundizar más libros y demás, voy a poner unos 6 o 7 libros que son muy interesantes en cuestiones de neurobiologías. Algunos libros en español, algunos libros en inglés, algunos libros en alemán y francés. Pero voy a poner algunos en español que están muy buenos. Ahora bien, entonces, todas estas funciones ejecutivas promueven que la persona se vaya adaptando, pero también promueven que la persona se convierta en alguien autónomo, como un auto, alguien que funciona por sí mismo. Porque eso quieren ustedes. Ustedes quieren ser personas autónomas, individuales, pero ustedes quieren que sus hijos sean autónomos también. Que sean autónomos, de tal manera que con esa autonomía la vida del hogar se haga mucho, mucho más fácil. Entonces, vamos a terminar con la cuestión neurobiológica. El orden tiene un fundamento neurobiológico y como tal, como función ejecutiva, se va perfeccionando y madurando por la repetición de actos que cada vez tienen que ser más complejos. Entonces, el orden no es solamente un orden material, sino principalmente orden de la persona toda. Y como está ligado a una función cerebral, hay distintas etapas del orden que es importante observar en los hijos y saber ajustar. Entonces, vamos a ir aquí vamos a sacar esto. Y vamos a ir a las distintas etapas, desde el nacimiento a los 6 años. Desde el día que su hijo nace, tienen que comenzar a inculcar el orden, porque recuerden, el orden es una de las virtudes fundamentales, pero es la más fundamental de todas, porque es la única virtud que se puede implementar a partir del día en que llegan a la casa con el bebé. ¿Y eso cómo se da? Se da por medio del sueño, se da por medio de amamantar al niño o de darle la leche en horarios constantes, cuándo debe dormir el bebé, cuándo debe despertarse, cuándo el niño debe salir afuera, al sol, cuándo hay que darle un baño. Es importantísimo tener un orden y que sea estricto para el bebé, porque el bebé mientras más va creciendo, más va a ir interiorizando ese hábito del orden que se manifiesta primero con cosas básicas, pero luego se va a ir transfiriendo a distintas actividades. Y entonces, mientras más va creciendo, más va interiorizando ese orden, ya que va de la mano con la formación de la estructura neuronal de ese niño. ¿Y qué significa el orden? El orden significa, el orden de las cosas es encontrarle la lógica a la realidad que nos rodea. Que es otra realidad interesantísima. El mundo se presenta como diseñado. Hay un diseño inteligente en el universo. ¿Qué es lo que hace la astrofísica? Buscar ese orden inteligente. La matemática, en las ciencias, en los organismos, en la estructura misma del cerebro y las funciones, está todo organizado. Hay un orden, es impresionante. Y entonces nosotros tenemos neurobiológicamente
un instinto natural a buscar el orden de las cosas, ese orden natural en lo moral, en la vida, en las cosas. Y eso lo observamos en nuestros niños, por ejemplo, de la manera como ponen las cosas, por el modo de hablar, porque hay que hablar con orden. Si yo cambiase los pronombres y los sustantivos y los verbos y los pusiese en cualquier lugar, no funcionarían. Cuando uno escucha a un extranjero hablar y a veces comete errores de orden en la oración, uno se da cuenta que dijo todas palabras correctas, tal vez la pronunció bien, pero hay algo que no encaja, que es el orden lógico del lenguaje. Por eso la importancia, vamos a ver, a partir de los 6 años, en aprender a hablar bien, a escribir, aprender a expresarse, el orden del universo, el orden moral, el orden de la vida, el orden de la música. La música es muy buena también para encontrar el orden de las cosas, porque a veces pasa que hay una nota que no va. Entonces ahí uno se da cuenta, el orden, no hay orden. Y uno dice, pero pará, el posmodernista, todo es relativo, pero ahí hay una disonancia. ¿Y de dónde sacamos que hay una disonancia? De ese instinto neurobiológico a encontrar. Es importantísimo eso, entonces. Para los que me preguntan si es buena la música, si hay que alentar a los niños, sí, no hay que forzárselos, pero hay que alentarlos. Y vamos a ver un poco con el deporte también, cómo es importante para encontrar el orden personal. Todo tiene un orden maravilloso. Y el cerebro tiene la capacidad de captar por sus funciones, de captar esa lógica interna de la realidad. Pero para eso es reforzar ese instinto al orden de las cosas. Por eso los consejos que yo les venía dando cuando veíamos las distintas funciones del cerebro. Ahora bien, ese orden o lógica comienza por el tiempo y el espacio que rodea al niño. Entonces, con respecto al tiempo, es importantísimo que los niños tengan un horario. No solamente el bebé, sino toda la familia. Un orden básico. Una experiencia que tuvo una conocida mía, que ella ha estudiado neurobiología de aquí de Canadá, de una universidad muy conocida. Ella hizo un viaje a la Argentina hace un tiempo, creo que fue el año pasado, y estuvo en distintas provincias, estuvo conociendo Buenos Aires, estuvo en Jujuy, Salta, en algunos lugares significativos, no sé si fue a las cataratas del Iguazú, no recuerdo, y le pregunté entonces qué le pareció y qué crítica tenía que hacer de la Argentina. Y me dijo una cosa muy interesante, esto viene de una neurobióloga. Ella me dijo, en Argentina noté un desorden muy grande con respecto al sueño. Y me contó cómo una noche salió a caminar, no sé en qué ciudad habrá sido, pero había una cantidad de niños enorme a las 11, 11:30 de la noche en la calle todavía con los papás y demás. Y ella me dijo, eso produce un daño a veces importante en la estructura neurobiológica de un niño porque un niño necesita dormir. Y al otro día, los niños a las 8 estaban listos para entrar a la escuela. Es decir, los niños no duermen bien. Entonces, eso es muy malo para un niño. Y yo le pregunté a ella, ¿a qué horario tendrían que ir a dormir los niños? Y ustedes van a decir, pero ¿cómo va a decir eso? Es imposible en Argentina. Ella me dijo esto. Me dijo, los niños tienen que ir a dormir a los 7 años. A las 7 horas, perdón, a las 19 horas. Un niño de 7 años, de 8 años, tiene que irse a dormir a las 7 de la tarde de tal manera que duerma 12 horas hasta las 7 de la mañana, que duerma 13 horas, porque es así como se va a desarrollar el cerebro. Entonces hay un problema muchas veces con el horario en Argentina, hay mucho desorden. En una conversación que tuve con un jugador profesional de rugby de los Pumas, que está en mi canal de YouTube, una de las cosas que él me dijo, que notaba, yo le dije, ¿qué crítica tendrías que hacer a la Argentina? Me dijo que hay mucho desorden, que todos se van a dormir muy tarde, que él no puede, porque si él quiere mantener un nivel y un estándar profesional, tiene que dormir. Entonces es importante dormir. La gente se acuesta muy tarde y uno de los problemas por los cuales la gente se acuesta muy tarde es la televisión. Es Netflix, son los programas. Por eso el televisor hay que apagarlo, no hay que vivir esclavo del televisor. Y muchas veces puede ser que le estén hipotecando el futuro a sus hijos. Ella me dijo eso, esta neurobióloga. Me dijo, ¿no será esa la razón por la cual, por ejemplo, a veces los países, suena muy duro, pero me dijo, los países de Latinoamérica están muy atrasados con respecto al primer mundo, en muchas cosas que se podrían mejorar, no es por una cuestión de dinero. Y ella me dijo, no podrá ser, sería interesante estudiar eso, la falta de sueño en los niños. Es muy malo, y no solamente en los niños, sino también en los adultos. Es muy
Es muy complicado realmente el poder exceder en la vida y demás si uno no duerme bien. Es muy necesario. Entonces, el orden del tiempo. También está el orden del espacio, que hay que incentivar en los niños. Los niños ordenan los juguetes de acuerdo a categorías. ¿Sí? Categorías que va percibiendo. Los ordena por el tamaño, por el color, por grupos. Entonces, la nena va a poner las muñecas de un lado, las Barbies de otra. Distintos juguetes en un costado o en otro. Eso es importantísimo alentarlo y que haya siempre orden. Es más, si prestamos atención a los niños, vamos a ver que muchas veces el niño juega a ordenar en realidad. ¿Ustedes qué creen que es un rompecabezas? Es un juego de orden. El rompecabezas es lo desordenado, traerlo para que se vuelva a formar la imagen. El deporte, cuando el niño va creciendo, es importante introducir los deportes en equipo. ¿Por qué? Porque en el deporte se desarrollan estrategias en equipo y es un orden grupal. Por eso es muy importante. Y por eso a veces los partidos de fútbol de niños chiquitos es tirar la pelota y todos corren detrás, porque no han alcanzado una noción del orden. Pero cuando los niños ya van madurando psicológicamente y neurobiológicamente, ya pueden establecer y coordinar acciones grupales de tal manera que desarrollen estrategias. Por eso es muy, pero muy importante que los hijos hagan deporte. Sáquenles el televisor, sáquenles el videojuegos y que hagan deporte en ese momento. Mucho deporte y los cansan de tal manera que se caigan de sueño la noche. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con el tema del sueño. Tengan mucho cuidado, porque realmente le pueden hacer un daño que sea muy duradero en la vida de esa persona, de ese niño. Entonces, el ordenamiento del niño. Observen mucho el orden de los hijos. Hay que alentar cuando sean ordenados y hay que corregir cuando sean desordenados. Muchas veces los niños no se van a dar cuenta y hay que guiarlos, ordenar los juguetes, pero no le hagan las cosas, simplemente guíenlos a dónde va cada cosa, el orden de las actividades, enseñarles dónde va cada cosa. Por ejemplo, en la cocina la mamá muchas veces erróneamente dice, tengo un orden en la cocina y si vienen todos y tocan van a desordenar todo. Bueno, lo que tendría que hacer la mamá es incorporar al resto de la familia en el orden de la cocina de tal manera que no la vuelvan loca. Entonces, enseñarle a los niños dónde van los cuchillos, dónde van los tenedores, dónde va la olla, dónde va el sartén, dónde se guarda esto, dónde se guarda aquello, e incorporarlos en todo este trabajo. Porque mientras se incorpora a un niño y le van mostrando, si yo le tuviese que en ese momento mostrarles a ustedes una tomografía computada de ese cerebro, cuando el niño, si le ponemos todos los cablecitos y el niño va en la cocina haciendo cosas, van a ver cómo se va iluminando. Es impresionante. Las distintas funciones cerebrales, especialmente en la corteza prefrontal. Y si yo les mostrase una imagen así, ustedes como mamás dirían, está funcionando porque se le prende a mi hijo. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, preguntaba a alguien que hay un daño cerebral o neuronal, ¿por qué no se prende el foco? No se prende el foco. Muchos preguntan cuando eligen deportes individuales. No está mal porque es deporte, pero hay que incorporarlos en deportes grupales también, aunque hagan deportes individuales como el tenis y demás. Una persona una vuelta me dijo, el tenis te hace egoísta, una persona que juega tenis. No sé si será tan así, pero es importante, yo creo, involucrarlos en deportes grupales y mientras más complejos, mejores. Aunque sea fútbol, no importa, pero es importante eso, ¿no? Muy bien. Cuando un niño, atentos con esto, estamos hablando de los 0 a los 6 años, cuando un niño pasó toda esta etapa en el caos, porque la casa era un desorden, porque nadie le puso orden, porque nadie lo corrigió, ese niño va a tener en el futuro dificultades enormes para adaptarse a la vida, a las exigencias del trabajo, a las exigencias de una familia. Esa persona va a tener dificultades enormes después para... No es que no vaya a poder lograrlo, pero nunca va a alcanzar esa excelencia muchas veces, salvo que haga un esfuerzo gigantesco, porque no va a tener los hábitos. Y esos hábitos se inculcan entre los 0 y los 3 años. ¿Por qué es eso? Porque es la época de sensibilidad más fuerte en la vida del niño. Y es ahí cuando hay que aprovechar. Entonces, si tiene un niño de 2 años, de 3 años, no crean que, porque es chiquito, entonces no puede hacer nada. No, es ahí cuando tienen que reforzar el orden e ir enseñando. Porque así
le van a ayudar a ese niño o niña en el futuro a adaptarse a las dificultades de la vida, a las exigencias del trabajo, de una familia y demás. También hay que establecer rituales para las actividades. ¿Qué significa rituales? Por ejemplo, llega el niño de la escuela o llegamos de una actividad de afuera. Entonces, que el niño automáticamente, pero primero hay que hacerlo guiando uno, se lave las manos, que ponga en la mesa, que coma, que converse, que se levante de la mesa, que limpie, que ayude a traer los platos, que vaya solo y se cepille los dientes, por ejemplo. Esos son hábitos que hay que inculcar. Hablando de cepillarse los dientes, eso es una buena manera de introducir el orden y hábitos a sus hijos. Y ahí, perdónenme porque los voy a poner en evidencia mucho, pero tienen que enseñar a sus hijos que se cepillen los dientes después de las comidas principales. Una cuestión de higiene. Y aparte le enseñan un hábito. Entonces, cepillarse los dientes después del almuerzo, después de la cena. Es importante eso. Sí. Establecer rituales. También hay que organizar actividades de orden en familia, de tal manera que limpiemos la casa hoy entre todos, ordenemos, qué sé yo, la biblioteca, el papá que se lleva el varón a que le ayude a ordenar las herramientas. A los niños les gusta hacer eso, trabajar con el papá y la mamá. Ordenar los cubiertos, ordenar la maleta para un viaje, el armario, que los niños se acompañen. Hay que poner la mesa. Y la mesa tiene un orden. Fíjense que en la casa, ustedes me dirán en los comentarios, pero en la casa generalmente, naturalmente se da que cada uno tiene un asiento. Ahí se sienta el papá, ahí se sienta la mamá. Y si viene un niño y toma el lugar de otro, dice, no, ese es mi asiento, por ejemplo, y se pelean. ¿Por qué se da eso? Porque hay una necesidad de orden que exige el cerebro. Entonces uno tiene que alentar ese orden. Tiene que ir alentando que la persona se vaya acostumbrando a ese niño. Y después viene una etapa, la vamos a poner aquí, una etapa de los 7 a los 12 años. En esta etapa, ¿qué hacemos? Todo el orden que le fuimos inculcando a los niños hasta los 6 años, a partir de los 7 se comienza a interiorizar. Y no solamente que se interioriza, sino que se vuelve parte de la persona. Eso significa entonces que hay que exigir mucho, 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 mucho. Y a partir de los 7 años van a notar cómo los niños ya comienzan a hacer cosas solitos. Tal vez antes. Eso depende de la maduración y de la estructura neurobiológica del niño, de cuestiones genéticas. Pero el niño solito ya va a comenzar a hacer cosas, se comienza a interiorizar y luego lo comienza a transferir. ¿Y cómo lo vamos a notar a eso? Cuando vemos el cuaderno de la escuela. Si el niño o la niña es ordenado al momento de escribir, cómo usa los colores, cómo usa el espacio. Presten mucha atención al papel, porque en el papel el niño va a reflejar el orden interior. Y si el papel es un desastre, significa que tenemos que trabajar más con ese niño. Trabajar más. Entonces, la importancia realmente de transferir. ¿Y a qué lo vamos a transferir? Hay dos cosas principales que deben estudiar los niños y que lamentablemente hoy en día no se hace absolutamente o poco o absolutamente nada. Que hay que transferirlo a la gramática, aprender la gramática. Si a ustedes, a sus hijos, en la escuela no les enseñan gramática, los están estafando. Aprenderles a conjugar, enseñarles a conjugar verbos, a usar pronombres, adjetivos, adverbios, oraciones, a escribir, a hacer narraciones, a redactar. Porque eso transfiere el orden material, lo transfiere al orden interior del pensamiento. Aprender a pensar lógicamente. Aprender a hablar, a contar historias, a relatar. El orden de la poesía, que los niños comiencen a componer, que los niños comiencen a escribir acerca de las vivencias. A sus hijos los tienen que hacer escribir mucho, muchísimo. La escuela se tendría que limitar a eso, que los niños aprendan a leer y lean mucho, que los niños aprendan a escribir y que escriban mucho, que practiquen la gramática, las reglas gramaticales, y que los niños aprendan a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Absolutamente nada más. Que aprendan matemática, porque eso da el orden lógico y es un orden que va encima de lo sensible, es una abstracción mucho más elevada a la matemática. Todavía no están listos para la filosofía, por ejemplo, que sería un grado más. Eso se aprende más en la secundaria, o se tendría que aprender, obviamente.
Entonces, es importante en tener en cuenta eso. ¿Cómo distinguimos un orden normal de un orden obsesivo? El orden obsesivo no es orden. Aparenta ser orden, pero no es orden en realidad. Preguntan la sintaxis. Sí, la sintaxis, el análisis de oraciones y demás es importantísimo. Por eso yo siempre digo que en la escuela a los niños se les tendría que enseñar latín y griego, porque es la manera más perfecta de aprender la gramática y después el niño la transfiere solo al español. Un niño que sabe latín y griego después en español es Cervantes. En español cachetea a todo el mundo. Estaba leyendo hace poquito un libro, todavía no lo he terminado, pero es interesantísimo. Idea de la Universidad de John Henry Newman. Y aquí en este libro él dice que el niño tiene que aprender la gramática, tiene que aprender aprender matemática, tiene que aprender a escribir. Esto es para los niños ingleses e irlandeses. Tiene que aprender el niño a escribir en latín, a redactar, contar historias en latín, porque eso exige un esfuerzo tan grande en otro idioma que después en inglés van a ser todo Shakespeare, decía él. Es interesante eso, ¿no? Y una de las cosas que él decía era que la historia, la geografía, todas las otras materias hay que aprenderlas, sí, pero que las aprendan solos y que después toda esa información la pongan en práctica contando historias y elaborando y demás, porque si no es todo conocimiento vacío que no sirve para nada. Entonces, a ver, pensando sobre esto y la educación contemporánea, no me queda más que decir que la educación contemporánea es una estafa en realidad. Es una estafa absoluta. Muy bien, entonces hay que realmente profundizar más en todas estas cosas porque esto introduce el orden entre los 6 y los 7 años. Miren qué interesante, quieren que los hijos sean ordenados, que aprendan latín, que aprendan griego, que aprendan otro idioma, que aprendan a escribir, al menos en español, que lean y pónganles metas a los niños. Muchos me preguntaban, tengo un niño de tal edad, tal otra, no sé qué darle para leer. Estoy armando una lista de 1000 libros. Lo voy a dividir en distintas edades. Entonces, de tal edad a tal otra, un grupo de libros. Después un grupo de otros libros. Y así para que tengan variedad para sus niños, para que lean sus niños. Un elemento importantísimo que me olvidé de mencionarlo, pero acá preguntan cómo se enseña de Dios en esta etapa. Es importantísimo también introducir la oración y la vida espiritual. Desde muy niño, desde chiquito. Se enseña con naturalidad porque el niño tiene naturalmente una pregunta existencial muy grande acerca de la realidad del universo y del mundo y de dónde venimos. Entonces el niño está muy abierto a escuchar de Dios porque hay como una necesidad neurobiológica también que le trae mucha calma el saber que hay un Padre celestial, un Padre que está sobre todas las cosas. Es importante eso. Recen para que tenga tiempo, que tenga más orden, porque quiero publicar esa lista que hace mucho lo tengo planeado. Muchos dicen los maestros no están capacitados, ese es otro gran problema, los maestros. A ver, yo podría hacer el mejor programa de educación que se pueda planear para un ministerio de Argentina, por ejemplo, pero si no tenés maestros que lo sepan enseñar, no tiene sentido. Entonces hay un problema gigantesco en la educación a nivel mundial, porque los posmodernos y las fundaciones, la Open Society que maneja la educación en Latinoamérica, maneja la educación en Argentina por contratos con el Ministerio de Educación, ellos se encargan de que salvo excepciones, porque hay maestros todavía excepcionales que se forman, pero si tenemos maestros excepcionales en la Argentina, en México, en todos lados, es por voluntad propia, no es por el sistema. Si fuera por el sistema serían todos unos deconstruidos, feministas, abortistas, obsesionados con enseñar esa ideología de género, educación sexual e ideología de género. Ese es el problema. Es tremendo realmente. Es tremendo. En nuestros países los niños no saben leer, no saben escribir, no saben otros idiomas. Yo le conté el caso, no sé si fue en este curso o en el otro, cuando fui a Islandia, hablaba con niños de 5 años en inglés que hablaban a la perfección y lo aprendían en jardín de infantes. ¿Por qué es eso? Porque no son tontos. Ellos se dan cuenta que si quieren ser un país potencia, por más que sea una islita de 300.000 habitantes, tienen que ser educados. El que tiene conocimiento hoy tiene poder. El que tiene conocimiento es el que llega lejos. Pero para eso hay que tener orden en la vida, un orden muy grande. Fíjese que los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, más allá de todos los problemas
debido a estas ideologías que se han impregnado. Pero detrás de eso, anterior a eso, había una cultura muy fuerte, una cultura cristiana muy fuerte. Alemania, por ejemplo, Alemania es un caso ejemplar. Yo creo que de todos los países que he visitado en el mundo, Alemania es el país más organizado, más ordenado. ¿Por qué? Porque Alemania está fundado sobre una estructura monástica. Alemania es como un monasterio, tiene un horario perfecto y todo funciona en Alemania, en Suiza también. Y ese ordenamiento es lo que permite que la sociedad y todos los miembros de esa sociedad lleguen muy lejos en la vida. Que tengan mucha responsabilidad, conciencia del bien común. Obvio que todo esto es gracias también al esfuerzo de evangelización y el cristianismo, la sociedad cristiana. Pues los japoneses también son así, pero por otra historia. En China, los chinos que llegan lejos tienen, especialmente la élite china, es muy dura con los hijos y hay un orden muy grande. Eso yo lo veo porque toda la élite china tiene los hijos aquí en Canadá. Entonces lo he visto con estudiantes míos y demás. El ordenamiento muchas veces es brutal igual con los chinos, como tratan los chinos de la élite que saben que sus hijos van a ser los futuros políticos encargados del Partido Comunista o lo que sea chino. Están todos aquí en Canadá. Entonces, y es interesante, por ejemplo, una anécdota, yo por las conferencias, una anécdota muy graciosa realmente. He hablado mucho contra el comunismo, contra el posmodernismo, contra toda esta ideología, con todo el tema de la globalización, la geopolítica. Ustedes me conocen por los cursos que he dado. A mí me han contactado gente china para que le eduque a sus hijos. Porque claro, escuchan esto y dicen, yo quiero educar a mi hijo así. O sea, no son tontos. Ellos vienen a imponer un gobierno comunista, un sistema totalitario, usan del globalismo para vender baratijas a todo el mundo, pero al momento de educar a sus hijos, contactan a Pablo Muñoz Iturrieta, por ejemplo, y le dicen, puedes educar a mis hijos. Yo he educado y tengo muchos estudiantes chinos que algún día, Dios sabrá por qué será, pero algún día tengo estudiantes que tal vez lleguen a ser personalidades muy importantes en la China, a los cuales he ido guiando y guío para que estudien carreras en la universidad y demás. Y uno dice, por eso les cuento esto, porque los chinos no son tontos. Y toda esta generación de gente que tiene control y poder, mucho poder en el mundo, al momento de educar a sus hijos, no los educan al modo como después las fundaciones venden en nuestros países. Es muy conocido que Bill Gates, por ejemplo, y Steve Jobs, el fundador de Apple, Bill Gates, el de Microsoft, de la vacuna y demás, del control mundial, a sus hijos no le dieron celular, no tienen tablet, no tienen redes sociales. No son tontos. A los que hay que ser tontos es al resto, no a nuestros hijos. Entonces es importante realmente que entiendan todo esto. ¿Por qué se creen que aquí en Canadá teníamos latín hasta los años 70, 80? Después lo sacaron con todo este proceso de posmodernismo. Entonces, en esa etapa es importantísimo trasladar el orden a operaciones mentales. Ya vamos a terminar, pues se nos pasa la hora. A la gramática, a la escritura, a la narración, a la música, al deporte, al orden del tiempo, de las actividades, del estudio, de la lectura, la organización de la vida espiritual, el preparar cosas, preparar un viaje, preparar una salida. Es importante que en esta época, es algo que mi madre lo comenzó a hacer con nosotros, no recuerdo a qué edad, pero tal vez a los 9, 10. Todos los años nos regalaba una agenda del año. Ese era el regalo de cumpleaños. Ese era el regalo de cumpleaños hasta que tenía 28 años, creo. Era el mismo regalo. Mi mamá me mandaba por correo hacia Estados Unidos cuando tenía 18, 19. Me mandaba por correo y me llegaba para mi cumpleaños la agenda del año para planificar el año. La manera para crear hábitos. Entonces, yo me acostumbré de muy chiquito a decir jueves 20 de agosto, por decir una fecha, o jueves, hoy es martes, jueves 27 de agosto. Jueves 27 de agosto tengo que hacer tal cosa, a las 9, después a las 10, a las 11, leer esto, leer aquello. Y me estructuraba la vida. Y se me hizo un hábito, porque eso me enseñó mi madre, por ejemplo. Es importante hacer eso. Es importante, no se conformen como un comentario acá, no se conformen con el modelo que les imponen, salgan, piensen más allá. Era esa función cerebral, ¿cierto?
que hablamos aquí del cambio, la segunda función ejecutiva del cerebro, el cambio. Estén dispuestos a ir más allá, a la iniciación, a planificar, a organizar los materiales, el seguirse uno mismo. Es decir, vivan con la corteza prefrontal del cerebro a 1000, que parezca un reflector si les ponen una tomografía. ¿Por qué? Porque están actuando y la tienen activada. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de la adolescencia rápido. La adolescencia es simplemente ir profundizando esto, pero exigiendo mucho más. Conocí ahí está, adolescencia. Es interesante que tengo un matrimonio conocido. Son bastante especiales porque gente muy culta, con muchos estudios. Él es astronauta, o fue astronauta, estuvo en la estación espacial. La esposa es piloto de avión, también él es piloto de avión, él es médico, ha estudiado neurobiología, robótica, es ingeniero robótica, tiene como 15 títulos. Y una de las cosas interesantes es que, hablando con ellos, cómo educan a los hijos y cómo les introducen ese orden para que después los hijos lleguen a ser tanto como los padres. Él me decía, cuando nos vamos de vacaciones a algún lugar, los hijos tienen que organizar las vacaciones. Estoy hablando de hijos de 13, de 14, 15 años. Y entonces los hijos tienen que averiguar absolutamente todo, desde la ruta, el plan, dónde van a parar, qué van a hacer, las actividades, llamar al hotel, pedir si tienen lugar, conseguir el pasaje de avión. Los padres le dicen, bueno, esto es el dinero que podemos gastar, solamente esto que tenemos ahorrado. Entonces, tienen que organizar una vacación de tantos días, tienen que elegir el lugar y arreglárselas. Y los jóvenes, imagínense, con tal de salir de vacaciones, eso los anima mucho a los chicos a salir y realmente salir de sí, tener iniciativa, ordenar, ser responsables, porque claro, los hijos son los responsables del viaje, por ejemplo, porque ellos están muy ocupados. Entonces, los hijos tienen que hacer absolutamente todo. Y eso a los hijos les da mucha presión, porque saben que si yo fallo en encontrar un hotel, encontrar un camping, encontrar dónde vamos a parar, todo, absolutamente todo tienen que planear. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes con sus hijos. Darle actividades para que vayan planeando dentro del hogar, que tomen responsabilidad, porque muchas veces los hijos se la pasan tirados en la cama con el celular todo el día, especialmente ahora. Entonces, no, hay que salir de esa monotonía, aunque vivamos encerrados en una cárcel. Es muy interesante la literatura de la cárcel, es una literatura que me apasiona a mí, relatos de personas que fueron a la cárcel, especialmente acusados injustamente, inocentes. Hay muchos libros muy interesantes. Y un factor que yo he encontrado es que todas estas personas se armaron un horario en la cárcel. Incluso hay una historia que se llama Con Dios en Rusia. Este libro es sensacional, uno de los mejores libros que he leído de una persona que estaba en la cárcel. Estuvo en el Gulag, campo de concentración soviético. Este hombre estuvo prácticamente 25 años en la cárcel y el hombre tenía un horario. Se levantaba a las 5 de la mañana, le oraba a Dios por la mañana, después tenía limpieza de habitación, tenía ejercicio, después estudio, lectura, más ejercicio, comida, distintas actividades, y vivía en una celda de 2x4. Y salió sin ningún problema psicológico ni nada, porque tenía un orden impresionante. La cantidad de libros que pudo leer, aprendía cosas de memoria, para no olvidarse de cosas comenzó a escribir, entonces se iba escribiendo todo lo que se acordaba. Tenía un momento de escritura. Eso es un libro sensacional, Con Dios en Rusia. Este hombre que estuvo prisionero en la Unión Soviética. Muy bien. Entonces, la adolescencia, la importancia del orden mental, la importancia de leer muchísimo en la adolescencia, mucho, de estudiar gramática, pero ya comenzar a profundizar más, estudiar muchos idiomas, estudiar instrumentos, practicar deporte, aprender a pensar, aprender a debatir, tener secuencias lógicas, que los hijos estudien lógica en esta etapa, que estudien otros idiomas. Ahí es cuando se va a perfeccionar el latín, el griego. Hoy en día que estudien alemán, que estudien inglés, que estudien chino si quieren, porque los chinos vienen a tomar el mundo, así que al menos que sepan hablar en chino. Estudiar matemáticas, leer mucho los grandes clásicos, que no pierdan el tiempo en estupideces. Muchos me preguntan, ¿tendrían que tener redes sociales los hijos? Mejor que no, porque van a perder el tiempo. O que tengan un control muy grande, que no sean dominados por las redes sociales. Pero es difícil eso. Mucho control con el internet, mucho cuidado, nunca dejar que los hijos tengan computadoras solos en la habitación o televisión, porque eso les puede causar un daño muy grande y demás. Es importante eso, ¿no? El orden
tiene consecuencias, y termino con esto, disculpen que me extendí, el orden tiene consecuencias en la estructura neurobiológica de la persona. Consecuencias que pueden ser malas y que afectan de por vida y que muchos dirán, yo lo estoy viviendo en carne propia ahora, se dan cuenta, pero también tiene consecuencias muy buenas, neurobiológicamente hablando. ¿Por qué? Porque proporciona tranquilidad, proporciona confianza, proporciona seguridad en sí mismos. Cuando un niño tiene orden, tiene todas estas actitudes. Y si el niño tiene confianza, tranquilidad y seguridad en sí mismo, no hay nadie que lo frene a ese niño. ¿Por qué? Porque el niño va a tener entonces ese coraje de hacer siempre más. Porque no se guía por el fracaso, sino por el orden. También el orden facilita la convivencia familiar. Simplemente porque se distribuyen las responsabilidades dentro de la casa. Hay un horario básico y común para todos que debe existir en la casa. Y si no lo tienen, el marido o la esposa van a pensar que están locos porque ahora van a poner horario para comer, para cenar, horario para almorzar, pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer en serio, y esto no es un chiste, lo tienen que hacer. A ver, les voy a dar un ejemplo personal. Con la edad que tengo, uno dice, bueno, tiene estudios y demás, no le hace falta un horario. Pero sí, yo lo tengo. Yo tengo en mi calendario, que está ligado al email, tengo el horario para almorzar y para cenar todos los días. Y me llega la notificación al teléfono. Entonces me llega la notificación. Yo sigo haciendo el calendario porque es un hábito que lo hice de niño. Entonces yo tengo anotado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, tengo completito el calendario. Tengo que hacer esto, después tengo que hacer aquello. Y no significa vivir una vida estructurada y cuadriculada y demás. Porque muchas veces pueden surgir cosas que uno no previene. Y ya está, son imprevistos. Pero uno tiene que tener esa habilidad del cambio, como dice la función ejecutiva del cerebro, el cambio. Pero uno tiene que tener un orden en la vida, porque mientras más orden tiene, más tranquilo va a estar, más confianza va a tener de sí mismo y más va a lograr también. Ahora, por ejemplo, yo me levanto a la mañana y siempre hago esto. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y hago todo un orden y le voy dando prioridades. ¿Termino de hacer todo? No, no termino. Así que no se preocupen si no terminan de hacer todo. Pero es importante hacerlo y comenzar por las prioridades. ¿Qué cosas tengo que hacer en mi vida? Divídanlos en prioridades. Prioridad número 1, y ahí pongan el grupo de prioridades. Prioridad número 2, prioridad número 3. Tal vez lo que pensaban que era prioridad número 1, después lo pueden pasar a la 2 o a la 3. De tal manera que siempre tengan delante suyo, sus ojos en la heladera, en un cuaderno, donde quieran, las distintas cosas que tienen que hacer. Es importantísimo eso realmente. Es muy importante. El orden es la base de las demás virtudes. Trabajen en el orden personal y de sus hijos, y el resto se dará por añadidura. Siempre es así. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto enorme realmente poderles dar este curso. Les recuerdo a todos aquellos que quieran donar, les agradezco. Todos aquellos que quieran compartir, les pido eso, compartan este curso con otras personas, cuenten su experiencia, envíenles el link. Lo hago gratis para que todo el mundo lo pueda hacer. Me gustaría que mucha más gente lo haga. Entonces, solamente les pido eso. Vamos a continuar. El mes que viene continuamos con este curso que se llama Hijos homosexuales, lesbianas, ¿qué hacer para prevenir o acompañar? Eso es el título porque hay muchas personas que me lo han pedido. Pero es un curso que va a apuntar, por eso yo creo que es para todos, va a apuntar a sanar heridas emocionales, va a apuntar a que ustedes le ayuden a sus hijos a que sean emocionalmente completos, afectivamente completos. Luego, en el mes de octubre, si Dios quiere, voy a continuar con este curso, pero específicamente sobre las virtudes. Y ese curso va a ser interesantísimo porque ya sentamos las bases en este curso. El curso que viene de octubre va a ser como el de hoy, donde vamos a hablar de la cuestión neurobiológica del cerebro y después de la virtud y ejemplos concretos. Espero que les haya servido mucho. Espero que les ayude en el día a día. A mí me ayuda, al menos personalmente, al tener que enseñar esto, porque después uno también se exige a sí mismo. Por eso también me gusta enseñarlo. Simplemente los que quieran anotarse el curso y me tienen por WhatsApp, me mandan un mensaje
y me dicen quiero el curso tal o cual, yo los anoto inmediatamente. Nuevamente agradecerles, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a las redes sociales. Gracias por la compañía, gracias por la amistad de cada uno de ustedes. Ustedes son mis amigos, así que gracias realmente por acompañarme. Les recuerdo que no me molesta si me escriben, si me preguntan, a los que me cuentan sus historias, sus problemas, sus dolores. Gracias también por compartirlo y espero darles el consejo apropiado. Espero ser ese instrumento que Dios nos ha llamado a ser a cada uno de nosotros. Muchas gracias y les deseo lo mejor y que Dios los bendiga. Chau, chau.